¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de sistemas de potencia. En esta sesión vamos a utilizar el software de Powerwall Simulator para analizar un ejercicio de la bibliografía del libro de análisis de sistemas de potencia de Granger y Stevenson, concretamente en el tema de flujos de potencia. Vamos a hacer una simulación de un sistema eléctrico de potencia pequeño. Entonces, el ejemplo es el ejemplo 9.2 de la bibliografía. Aquí está mostrada de Granger y Stevenson, del tema de flujos de potencia precisamente. Este ejemplo propone utilizar este sistema de potencia que tiene 4 barras con 2 generadores, generador conectado a la barra 1 y a la barra 4, y 4 cargas conectadas a cada una de las barras. Este es el diagrama unifilar del sistema de potencia de donde se quiere resolver el problema de flujos de potencia. Hay que recordar que el problema de flujo de potencia nos entrega como resultado final el ángulo y voltaje, el ángulo y magnitud del voltaje en cada una de las barras, así como las potencias o el balance de potencias que se tiene en cada uno de los nodos, es decir, la suma de las potencias que entran y salen en cada una de las barras. Bien, para ajustar el problema de flujos de potencia, para poder resolverlo, necesitamos ciertos datos que corresponden a cada uno de los elementos que hay en el sistema de potencia. Entonces, estos datos nos los proporciona el ejercicio. Concretamente son datos de las líneas de transmisión. Por ejemplo, tenemos que las líneas de transmisión aquí están modeladas por medio de su circuito equivalente pi, en donde en el circuito equivalente pi aparecen los datos de la impedancia serie, como por ejemplo aquí. Aquí aparece el modelo pi de la línea que va de 1 a 2, aparece la impedancia en serie y aparece la impedancia en paralelo, en este caso representado en forma de una admitancia. Hay que recordar que la admitancia en este modelo pi se distribuye la mitad en un extremo de la línea y la otra mitad en el otro extremo de la línea. Y así para las líneas de transmisión que conectan las barras 1 con 3, la barra 2 con 4 y la barra 3 con la barra 4, igual se requieren los parámetros de cada una de las líneas de transmisión para poder ajustar, para poder dar inicio al proceso de solución de flujos de potencia. Entonces, esos parámetros están aquí sintetizados en esta tabla. Por ejemplo, para la línea que va de la barra 1 a la barra 2, aquí está la resistencia de la impedancia serie, tanto por unidad, que sería este dato, como en ohms, que sería este dato. Hay que recordar que es más fácil manejar estos ejercicios en por unidad y comúnmente se manejan en por unidad los sistemas de potencia. Cuando manejamos en por unidad necesitamos saber cuáles son las bases con respecto a las cuales están siendo calculados estos valores en por unidad. Entonces los valores base también nos lo proporciona el ejercicio. La potencia base son 100 MVA, el voltaje línea a línea son 230 kilovoltios y de ahí se pueden calcular los otros valores base, como por ejemplo la impedancia base sería de 529 ohms. Como no hay transformadores en este sistema, pues consideramos que todo pertenece a una misma zona de operación, entonces solamente necesitamos un conjunto base en este ejercicio. Bien, continuando con los parámetros de la línea que va de la barra 1 a la barra 2, aquí está la resistencia en por unidad y en ohms, la reactancia de la impedancia serie en por unidad y en ohms, y aquí tendremos estos mismos parámetros pero en forma de admitancia. Hay que recordar que la admitancia pues es el inverso de la impedancia. Entonces estos datos pues resultan de hacer el inverso de la impedancia. Estos datos no los vamos a ocupar, pero pues nos los proporciona el ejercicio. Los que sí vamos a usar son los de la admitancia en derivación, que corresponden a los elementos que van en derivación en las líneas de transmisión. Nos dan ya las admitancias divididas entre dos, a cada lado de la línea se pone la mitad de la admitancia. Entonces aquí están en por unidad ya y entre paréntesis en unidades de Siemens. Y pues los mismos datos se repiten para las líneas que van de 1 a 3, de 2 a 4 y de 3 a 4. Bien, además vamos a necesitar clasificar de acuerdo al problema de flujos de potencia, vamos a necesitar
clasificar cada una de las barras. Hay que recordar que podemos tener tres tipos de barras diferentes: barra de compensación, barras de carga y barras de voltaje controlado. La barra aquí está, aquí está en esta tabla de manera resumida cómo vamos a clasificar o cómo vamos a tomar la clasificación en este sistema de potencia de 4 barras. La barra de compensación, recuerden que sirve como barra de referencia con respecto a la cual se van a calcular todos los demás parámetros. Entonces, generalmente esta barra se propone tomando una barra que esté conectada a un generador. ¿Por qué? Porque si hacemos eso vamos se evitan la solución de flujos de potencia, se evita tener que calcular pues ya ciertos voltajes, porque se fijan de manera automática en esta barra voltajes en por unidad de 1 y ángulo de 0. Entonces, si tomamos una barra que está conectada a un generador, para esa barra ya no se necesita realizar el cálculo de voltaje corriente, y entonces se simplifican un poquito los cálculos. Entonces, aquí está establecida la barra 1 como barra de compensación. A la barra 1 hay una carga conectada, entonces es necesario establecer cuál es la carga, la cantidad de potencia que está demandando esta carga en la barra 1. Aquí está establecido. Y aquí está el voltaje por unidad, ángulo 1, ángulo de 0. Y entonces aquí está elegida la barra 1 como barra de compensación. Como comentaba, no es necesario establecer la potencia real y reactiva que hay en este generador que esté entrando a esta barra. Si la barra es de compensación. Las barras que no tienen generador y que tienen carga conectada se van a clasificar como barras de carga. En este caso la barra 2 y la barra 3, con sus datos resumidos aquí en esta tabla, van a ser barras de carga. Y ahí hay que establecer para cada una de las cargas el valor de potencia real y el valor de potencia reactiva que estarán suministrando. Como dato inicial de voltaje se puede establecer un voltaje inicial de 1 ángulo de 0 grados, un inicio plano para que empiecen las iteraciones del programa. Ya después estos datos de voltaje irán cambiando. Entonces estas dos, la barra 2 y la barra 3, van a ser barras PQ o barras de carga, donde se establece P y se establece Q. Finalmente, las barras donde haya generadores conectados y que no sean la barra de compensación van a denominarse barras de voltaje controlado. En este caso, la barra 4 va a ser una barra de voltaje controlado o barra PV, en donde nosotros vamos a necesitar dar como datos de entrada el valor de la potencia que está suministrando, potencia real que suministra el generador conectado a esta barra, y el valor del voltaje que está siendo controlado en esta barra. Entonces, en esta tabla son datos que nos están suministrando la potencia en megawatts, 318 megawatts que está suministrando el generador, y el valor del voltaje en por unidad, el cual está siendo regulado. Hay que recordar que las barras de voltaje controlados se consideran barras en donde el voltaje se regula por medio de algunos mecanismos, por ejemplo los generadores, transformadores o FACTS, para mantener un voltaje constante. Entonces este voltaje se deberá mantener en esta barra de forma constante. Las variables que se desconocen entonces serán Q y el ángulo de fase del voltaje. Aquí pues se inicia con 0 grados, pero seguramente este ángulo cambia dependiendo de la carga, del flujo de cargas que hay. Como aquí hay una carga conectada en la barra 4, también se considera que es necesario dar los datos de potencia real y reactiva que está consumiendo la carga conectada a esta barra 4. Hay que recordar que todo este sistema se maneja por unidad y aquí están las bases del sistema. Las cargas se consideran que están trabajando a 0.85, un factor de potencia de 0.85. Entonces, si a nosotros nos dan un dato nada más, por ejemplo, de potencia real en las cargas, y si conocemos el factor de potencia, pues fácilmente podemos calcular por medio del triángulo de potencia el valor de la potencia reactiva que están consumiendo estas cargas. Pues bien, vamos a usar un software especializado en análisis de sistemas eléctricos de potencia llamado Power World Simulator. Este software me pareció interesante porque es bastante sencillo de usar
y nos permite descargar una versión de evaluación. Si nosotros vamos a la página del fabricante, hay un botón que dice Try Simulator for Free, que nos permite descargar un software de evaluación y simular sistemas eléctricos de potencia con unos cuantos nodos. Entonces, para cuestiones educativos, para afianzar nuestros conceptos, creo que me parece interesante este software. Pues simplemente hay que registrar un correo por allí y descargar el software, instalarlo y vamos a ver cómo configurarlo. Aquí están las referencias que estoy utilizando, la bibliografía que estamos siguiendo de análisis de sistemas de potencia, Granger y Stevenson, y la página del fabricante del software. Entonces vamos al software una vez instalado. Bien, cuando abrimos el software, la versión de evaluación del software, podemos ver esta pantalla. Entonces podemos ir a crear archivo file y crear un nuevo caso. Entonces nos abre la ventana de trabajo y tenemos pues esta barra de herramientas. Tenemos en esta pestaña modos de simulación, modo de edición y modo de simulación para correr una simulación. Entonces en modo edit nosotros podemos modificar el diagrama de un sistema de potencia y en modo run podemos simular el sistema. No podemos editar cuando la simulación está corriendo como en muchos otros programas. Entonces para poder editar tendremos que pasar al modo edición. Pues bien, voy a copiar los datos, voy a copiar las tablas que veíamos ya en la presentación. Bueno, copié una imagen y por aquí lo pegué en el espacio de trabajo. Esto nada más es para tener los datos aquí bien presentes que vamos a ir capturando cuando vayamos armando el sistema de potencia. Bien, para armar el sistema de potencia nosotros vamos a modo edit. Vamos a draw. Aquí nosotros tenemos network y tenemos los elementos que podemos meter para armar el sistema de potencia: bus, generador, carga, conmutador en derivación, etcétera, diferentes elementos. Entonces vamos a iniciar metiendo los buses del sistema que queremos armar. Damos clic en bus, damos un clic en la pantalla donde queremos poner la barra, por ejemplo aquí, y nos abre el menú con los datos que necesitamos capturar para la barra. Entonces vamos a meter la barra 1. La barra 1, por ejemplo, nos muestra esta ventana con el número de bus. Vamos a dejar el número de bus en 1. Le podemos poner nombre, por ejemplo, si sabemos que esta barra o este sistema de barras está en alguna subestación con un nombre en particular, por ejemplo, podemos ponerle algún nombre. Necesitamos establecer el voltaje nominal de estas barras. De acuerdo a lo que nos dice el ejercicio, el voltaje nominal será de 230 kilovoltios. Y podemos meter algunos otros datos, algunas otras descripciones, por ejemplo, del área geográfica donde se encuentra este sistema de barras, la autoridad, la zona, el dueño, la subestación en donde está este sistema de barras. Aquí podemos cambiar algunos datos. La barra nos la va a dibujar de forma vertical si nosotros seleccionamos up o down, arriba o abajo, y nos la va a modificar en forma vertical si nosotros seleccionamos right o left, derecha izquierda. Y también la barra la puede dibujar como un rectángulo o como una elipse, como elijamos aquí. También podemos modificar el grosor o el tamaño de la barra. Entonces esto lo vamos a dejar así. Aquí hay otros datos que nosotros podríamos poner. Si nosotros queremos que la barra tenga un cierto voltaje, generalmente esto pues va a modificarse dependiendo de la carga que está conectada, pero si va a ser un bus, por ejemplo un bus de compensación, aquí hay que seleccionarlo como un bus slack. Esto, al seleccionar aquí, nosotros vamos a decirle al sistema que este bus número 1 va a ser el bus de compensación y por lo tanto el voltaje que nosotros ajustemos aquí, en este caso 1 en por unidad ángulo de 0, va a quedar como el voltaje establecido, fijado en esta barra.
recuerden que solamente va a haber una barra con una barra de compensación. Entonces solamente para esta barra 1 vamos a hacer esta marca. Y pues aquí va a haber otros parámetros que podemos modificar que no vamos a mover en este momento. Ubicaciones, etcétera. Entonces vamos a dar en OK y nos dibuja la barra 1. Este mismo proceso vamos a repetir para formar las barras 2, 3 y 4. Vamos a insertar la barra 2 por acá. Entonces la barra 2 le vamos a poner nombre. Aquí, si se fijan, intencionalmente ya no se marca como un bus Slack. Y terminamos esta barra. Vamos a insertar las otras dos barras. Aquí vamos a dar clic. La barra 3 le vamos a poner que se llame pino. Entonces esta tampoco va marcada como una barra Slack. Y la última barra, este le vamos a poner nombre. Y ya. Ahora vamos a insertar los generadores. Vamos a seleccionar generador. Observen que no pone ninguna pieza hasta que no demos clic en donde la queremos conectar o donde la queremos poner. Entonces vamos a dar un clic aquí y nos abre el menú del generador. Entonces aquí ya nos indica que este generador va a estar conectado a la barra 1 o el bus 1 de nombre abedul, y nos abre algunos datos que nos interesan. Aquí, por ejemplo, nos pide que ajustemos si este generador va a tener control de potencia y va a tener control de voltaje, que sí, por supuesto, todos los generadores tienen eso. Nos piden que ajustemos esos datos. Recuerden que esta va a ser una barra, bueno, al menos la barra 1 va a ser una barra de compensación. Entonces allí no es necesario que nosotros ajustemos el voltaje como muestra en esta tabla, perdón, la potencia, ya sea real o reactiva para el generador, pero aquí necesitamos darle algún dato. Podemos darle 50 megawatts. Si fuera una barra de voltaje controlado, pues aquí tenemos que hacer los ajustes del control de voltaje. Pero como es una barra de compensación, pues solamente basta llenar un dato aquí. Finalmente estos datos de potencia se van a mover conforme se resuelva el problema de flujo de potencia. Igual tenemos información aquí de cómo se va a desplegar el icono. Por ejemplo, si queremos que se despliegue vertical, que se despliegue hacia la derecha, hacia la izquierda, vamos a ponerlo que se despliegue hacia la izquierda. A la derecha me parece que está bien. El tipo de símbolo que se utiliza, si es de gas natural, de carbón, etcétera. Aquí tenemos otras pestañas para definir los costos. Si conocemos el costo del kilowatt hora, pues esto nos permite revisar cuál sería el costo de generación dependiendo del tipo de central. Algunos parámetros, si se requiere hacer análisis de fallas, los parámetros de secuencia, los parámetros del dueño. Bueno, básicamente lo más importante serían estas configuraciones. Aquí la base del generador, tenemos una base de 100 megavolt amperes de potencia, 100 MVAs. Entonces aquí es donde ajustamos la base de potencia. Y creo que es todo lo que tenemos que modificar para este generador. Vamos a dar en OK. Y nos lo dibujó al revés. OK. Podemos dar doble clic y pedirle que lo oriente hacia la izquierda, left. OK. Y pues nada más reacomodamos sus parámetros. Y lo mismo repetimos para el generador que va conectado a la barra 4. Entonces vamos otra vez a Network, vamos a generador,
donde lo queremos conectado. Lo queremos conectado por aquí. Esta barra, la barra 4, sí va a ser una barra de voltaje controlado. Entonces aquí nosotros necesitamos ajustar el valor de tanto de la potencia que va a estar suministrando este generador como de el voltaje que está siendo regulado. Entonces voy a hacer un poquito más grande los datos que teníamos. Aquí están los datos de la barra 4, el valor de potencia del generador, el valor del voltaje en por unidad. Entonces voy a volver a meter el generador, donde lo quiero conectar, clic, nos abre la ventana. Entonces aquí sí necesitamos establecer el valor de voltaje que va a estar siendo controlado en este generador, el valor de potencia real en megawatts, que va a ser 318. Recuerden que es una barra de voltaje controlado, entonces tiene que haber un dato de potencia de entrada, 318 megawatts. Para el voltaje controlado, ese lo podemos ajustar en esta parte, en set point voltage 1.02, va a ser el voltaje en por unidad. Y creo que es todo lo que tenemos que ajustar en este caso. 318 de aquí, 1.02 magnitud del voltaje para esta barra. Y queremos que se dibuje el icono hacia la derecha. Aquí está right a la derecha. Y ok, parece que todo está bien. Vamos a dar en ok. Bien, ahora vamos a dibujar cada una de las líneas de transmisión que conectan este sistema. Entonces, línea de transmisión, aquí está, transmisión line. Damos un clic donde queremos que inicie, aquí. Y donde queremos que acabe, otro clic. Y damos enter para que nos abra la ventana donde vamos a ajustar los parámetros. Aquí, si se fijan, ya nos identifica de qué bus a qué bus está establecida esta línea. Entonces aquí los parámetros que tenemos que ajustar son los parámetros de impedancia en por unidad, la impedancia serie, resistencia. Entonces tenemos que ajustar los datos que tenemos aquí en la tabla. Entonces voy a volver a meter la línea. Enter para que me abra la ventana. Entonces, para la línea que va de la barra 1 a la barra 2, nosotros tenemos una resistencia en serie en por unidad. Aquí nos está diciendo por unidad, impedancia en por unidad de 0.0108008. Una reactancia en serie de 0.05040. Tenemos una susceptancia en derivación, en este caso aquí está marcada como B, que sería este dato que tenemos aquí de 0.05125. La conductancia la podemos dejar en 0. Y en cuanto a los datos de despliegue, no necesitamos moverle más. Y son todos los datos que necesitamos calcular aquí. Entonces, esto mismo, si se fijan aquí, ya nos identifica el valor nominal del voltaje de esta línea de transmisión, 230 kV, al conectarlo de forma automática a las barras 1 y 2. Entonces vamos a darle OK. En este caso, son todos los datos que vamos a capturar. Y aparece la línea de transmisión. Vamos a hacer lo mismo para las otras líneas de transmisión. La línea de transmisión que va de la barra 1
a la barra 3, de la barra 1 a la 3, capturamos los datos rápidamente, 00744, la reactancia, esta de aquí, 0.03720, la admitancia en derivación, 0.03875. Vamos OK. La otra línea de transmisión que va de la barra 2 a la barra 4, Enter para que abra la ventana, la resistencia en serie que será 0.0074 de la barra 2 a la barra 4, la reactancia en serie 0.03720 y la admitancia en derivación que será 0.03875 en por unidad, y damos clic en OK. Otra vez la última línea de transmisión será la que conecta la barra 3 con la barra 4, Enter, los parámetros en serie para la línea de 3 a 4 será 0.01272, la reactancia en serie va a ser 0.0636, la admitancia en paralelo va a ser 0.06375 y ya está. Ahora hay que agregar las cargas que están conectadas en cada una de las barras. Entonces, otra vez Network Load, en este caso, donde queremos conectar la carga. Damos clic donde queremos conectar la carga y aquí tenemos que darle los datos de potencia. Entonces, de acuerdo a esta tabla, en la barra 1 hay una carga de 50 megawatts y de 30.99 bars, kiloars, perdón, MVAR. Entonces aquí van 50, aquí ya están unidades megawatts, y en megabars van a ser 30.99. Entonces aquí vamos a querer que la flecha vaya hacia la izquierda, entonces la flecha que representa la carga, y creo que es todo lo que necesitamos ajustar aquí. Y aquí aparece. Vamos a hacer lo mismo para meter las otras cargas. Carga en el bus 2. En el bus 2 tenemos una carga de 170 megawatts y de 105.35 megabars. Queremos que esta se despliegue hacia la derecha. Vamos a meter la carga. Clic en el bus 3. En el bus 3 tenemos una carga de 123 de 200 megawatts y 123.94 megabarts. Queremos que se despliegue hacia la izquierda. Vamos a dar clic en OK. Y finalmente la última carga, la carga en el bus 4. Vamos a dar clic en el bus 4 y capturamos los datos de potencia que pide esta carga, 80 megawatts y 49.58 megabarts. Vamos a dar clic en OK. Aquí me la dibujo a la izquierda, vamos a dar doble clic para modificar que vaya hacia la derecha. Right. OK. Aquí voy a mover estos datos. Estas etiquetas van a ir cambiando. Dependiendo de cómo vaya evolucionando el algoritmo. Bien, voy a borrar ya estos datos de aquí para quedarnos con el sistema de potencia. Aquí pues parece que ya está todo configurado, ya podremos simular en modo run.
modo run. En Tools tenemos la flecha para empezar la simulación, para correr la simulación. Y aquí ya vemos algo de flujos de potencia. Bueno, una animación. En realidad todavía no vemos los datos que hay en los buses, eso los tenemos que ajustar. Aquí observen que nosotros podemos ajustar justo debajo del triangulito verde o del círculo con el triángulo. Podemos ajustar el método de solución de flujos de potencia. Podemos meter el algoritmo de Newton, el algoritmo de Gauss-Seidel, el método de desacoplamiento rápido, diferentes métodos de solución. Bueno, vamos a poner las etiquetas para ver los resultados del flujo de potencia en cada uno de los buses. Entonces para eso vamos otra vez a modo edición. Vamos en Draw, donde dice Field, donde dice Bus Field, campo de bus. Vamos a seleccionarlo, vamos a dar un clic en donde nosotros queremos poner los datos de un bus. Por ejemplo, aquí queremos ver quizás el número de bus. Vamos a darle aquí seleccionar número de bus. Esto nos va a poner las etiquetas que queremos que sean visibles para mostrar datos. Por ejemplo, en el bus otra vez podemos insertar datos de bus o de barra. Clic donde queremos insertarlo. Por ejemplo, queremos ver el voltaje por unidad. Y podemos meter otros campos. Otra vez, Field, Bus, donde queremos insertarlo. Queremos ver el voltaje en kilovoltios, ya no en por unidad, sino en kilovoltios. Aquí está. Otra vez Field, Bus Field, donde queremos insertar el visor de datos y queremos ver el ángulo. Bien, eso lo podemos repetir para cada uno de estos buses. Entonces, si queremos hacerlo otra vez para este, otra vez número de bus, ok. Y lo voy a repetir para cada uno de los buses. Voy a pausar un momento el video. Muy bien, aquí observen que yo ya puse las etiquetas en todos los buses. La primera etiqueta es el número de bus, la segunda es la magnitud del voltaje por unidad, la tercera etiqueta es la magnitud del voltaje en kilovoltios y el último es el ángulo de fase del voltaje. Estos son voltajes medidos respecto al neutro. Recuerden que en un diagrama unifilar en por unidad estamos manejando valores de línea neutro, ¿no? Perdón, aquí son, este es un valor de línea a línea cuando ya se pasa a valores de kilovoltios. Si usamos la base de voltaje línea a línea, pues regresaremos a este voltaje que sería un voltaje línea a línea, ya con unidades kilovoltios. Muy bien, entonces aquí ya tengo las etiquetas, ya se las puse a cada una de las barras. Podemos repetir la simulación, vamos a modo run, en Tools, iniciar la simulación. Y aquí estos valores no cambian porque ya había iniciado una simulación previamente, entonces estos valores se ajustan. Pero observen que aquí tenemos indicados los interruptores del sistema. Aquí podemos ver que si nosotros abrimos, por ejemplo, un interruptor, aquí damos un clic, esos valores se modifican. Entonces, si volvemos a cerrar los interruptores, los datos cambian. Entonces aquí podemos simular, por ejemplo, condiciones en las que se aísla una parte del sistema de potencia y ver cómo se modifican los voltajes en cada uno de los nodos. Cerrarlo y ver. Vamos a ir otra vez a modo edición y también podemos dar los valores nominales a estos medidores que están aquí para que nos avise si la línea está cerca de llegar a su capacidad máxima, por ejemplo en esta simulación por medio de estas animaciones. Podemos modificar aquí algunos parámetros de animación en modo edición, en opciones, en animación. Podremos pedirle que nos indique el flujo de potencia. Aquí nada más nos está mostrando el flujo de potencia en megawatts con un color verde, pero podríamos pedirle que nos dé el flujo de potencia en megawatts y en megabars, potencia real y potencia reactiva.
Y como veíamos, el flujo de potencia reactiva en megabarts estaría en color azul. Entonces podemos ver el flujo de potencia en megabarts y en megawatts. La verde, las flechas verdes serían megawatts y las flechas azules serían potencia reactiva en megabars. Bien, vamos otra vez a modo edición. Aquí, si damos doble clic en estos círculos asociados a la línea de transmisión, nos abre esta ventana. Nosotros podemos elegir si queremos que nos muestre el porcentaje de potencia, digamos, el porcentaje que está siendo usado en cuanto a capacidad, esta línea de transmisión, si está siendo usado a su mitad de capacidad o a su capacidad completa. Si nosotros configuramos estos dispositivos medidores, damos el valor nominal, por ejemplo, de la línea de transmisión, el valor nominal de potencia que sea de 200 megavolt amperes, MVA rating. Entonces aquí podemos ajustar el valor nominal y aquí podemos decirle que nos muestre, por ejemplo, el valor en porcentaje de la potencia total que viaja a través de la línea en MVAs, o la potencia real o la potencia reactiva, o la capacidad de corriente que está siendo utilizada de la línea. Entonces podemos darle aquí estos datos, ok. Aquí me pone que bajo estas condiciones ajustadas la línea estaría siendo usada a un 38% de su capacidad en cuanto a potencia aparente, y podemos hacer el mismo ajuste para las otras líneas, dar su capacidad en MVAs y pedirle el valor en porcentaje y ajustar el parámetro que nosotros queremos que nos muestre. Y ya está. Entonces con esto nosotros podríamos analizar este sistemita de potencia. Otra vez podemos correr la simulación y nosotros veríamos el efecto que tiene, por ejemplo, abrir ciertos interruptores. Por ejemplo, aquí, si abrimos este interruptor, vemos que la capacidad nominal de esta línea, de este lado, y la línea que conecta el bus 2 con el bus 4, exceden su valor nominal. Entonces, para esto sirven los análisis de flujo de potencia, sobre todo en sistemas animados como este, para verificar diferentes condiciones de operación del sistema. Observen que si ocurriera una falla en este sistema de potencia que obliga a sacar de operación la línea de transmisión que va de la barra 1 a la barra 2, pues la línea de transmisión que va de 1 a 3 y la línea que va de 2 a 4 estarían en peligro, tendrían peligro de saturarse, lo cual puede provocar quizás que las protecciones de estas líneas de transmisión operen, pues dejando pues las cargas que permanecían fuera de operación. Entonces este es el enfoque de análisis de flujo de potencia. Con este objetivo se hacen los análisis de flujo de potencia, no necesariamente en tiempo real, sino para diferentes condiciones de operación, para ver cómo se deben de configurar nuevas opciones de generación, cómo se deben integrar nuevas centrales de generación o nuevas líneas de transmisión, precisamente para prevenir que cuando hay alguna falla o alguna saturación en una línea de transmisión, pues buscar la mejor manera de solucionar el problema sin que se afecten las otras cargas o el suministro a las otras cargas. Bien, pues aquí están los flujos de potencia. Esto es todo lo que tendríamos que ver en esta sesión. Nuevamente les recuerdo que les pido ayuda para ayudarme a hacer crecer este canal. Entonces suscribiéndose, compartiendo este canal. Espero que les haya sido de utilidad esta sesión, esta información. Y pues espero nuevamente que se suscriban. Les agradezco mucho su atención.